Queridos compañeros y amigos, buenas tardes. Agradecemos vuestra presencia, sobre todo a las personas que han colaborado y que siguen colaborando en que podamos realizar este ciclo, como es Mar García, coordinadora del grado de Historia, Emilio Rosillo, director del Archivo de la Universidad de Alicante, y por supuesto Ana. A los demás veo algunas caras conocidas, eso quiere decir que sois reincidentes, algo no habrá ido mal. Eso significa que habéis disfrutado con la sesión inaugural, la magistral conversación entre Ramón Gómez Carrión y José Llorens, inefables minutos que pasamos. Desde esta sede universitaria de la Universidad de Alicante, con quienes coorganizamos este proyecto, nos permitimos recordaros que voces del siglo XX de memoria viva de la nos adentran en la historia del periodismo de nuestra provincia a través de las biografías de nuestros profesionales del periodismo escrito, oral, visual o gráfico. Y lo realizan a través del tapiz amigo de la conversación precisa con un compañero que será quien alumbre la historia periodística y personal de cada uno, enmarcada en el devenir alicantino. Este ciclo nos permite zambullirnos en nuestra historia y, gracias a los remos expertos de nuestros compañeros, recorrer retazos imprescindibles de nuestra profesión, nuestra sociedad y, cómo no, de nuestra propia vida. Los grandes momentos, cómo se elaboraba la información, cómo se comunicaba, qué medios se usaban, cómo era la radio y la televisión, cómo trabajaban los fotoperiodistas, qué control había sobre los medios y los profesionales, cómo era el periodismo cercano, cómo se transmitían las noticias y así hasta un largo etcétera de experiencias. La protagonista de esta tarde es Mercedes Gómez Quero, nacida en Castellón el año que nos aclarará ella después. Suele bromear diciendo que está en la APA para tener muchos compañeros que la despidan el día que se vaya. Nosotros sabemos que no, que es su amor por la profesión incansablemente activa. Con ella conversará Andrés Maestrecano, jefe de informativos en 12TV y codirector y presentador de los programas Alicante Actualidad y Alicante Directo en la misma academia. Graduado en Periodismo y Derecho por la Universidad Miguel Hernández, Andrés es papá de Alejandro y Andrea y tesorero de la APA. Comparte con Mercedes haberse formado profesionalmente en la radio, haber pasado por Tele7 y mantener animadas tertulias en 12TV. Aunque ha estado en delegaciones de medios de comunicación nacionales, su especialidad es el periodismo de proximidad, del que se considera defensor. Entusiasta de la nueva generación de periodistas que aportan modernidad y tecnología a la profesión y admirador de los periodistas veteranos que nos abrieron camino, hoy conversará con una incombustible y avezada profesional del periodismo. Con vosotros, Mercedes, vais a pasarlo muy bien. Muchas gracias, Elvira, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí en este acto de la Asociación de Periodistas. Antes de nada, gracias a Elvira, a Marisa, a Belén y especialmente a Rosalía, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas, por organizar jornadas como esta. Tenemos que hablar de periodismo, tenemos que buscar en la memoria también para traer a los jóvenes periodistas el buen hacer y para abrir el camino a los periodistas que nos preceden. Como ha dicho ella, soy, es verdad, un principal de los jóvenes periodistas, que las habilidades y a través de la tecnología nos enseña muchísimas cosas, pero especialmente soy un incondicional de los periodistas que me preceden, de estos periodistas que con una libreta y un buen par de zapatos hacían periodismo, con una buena agenda conseguían contactar con todas las fuentes y así lo hacían para hacer ese periodismo del siglo XX que decimos aquí en este enunciado. Yo espero, Mercedes, y deposito en ti la confianza de que nos quede un acto
proyecto más o menos entretenido. Con eso sería y bueno, y práctico, porque a lo mejor a alguien le interesan las batallitas de los abuelos. Y un poco va a haber de eso. Bueno, iba a decir que nos quede al menos la mitad de entretenido que les quedó el otro día a Benja y a Ramón, que sí, con esa connivencia que ellos dos tienen, consiguieron hacer un acto muy entretenido. Así que gracias a todos por estar aquí. Yo decía, entiendo el periodismo como un gancho que se establece entre el poder y el pueblo, entre el político y el ciudadano, el empresario, el consumidor, el de arriba y el de abajo. Así entiendo yo un poco el periodismo. Decía Ben Bradley, el director del Washington Post, cuando el Watergate, que hacemos periodismo para los gobernados, no para los gobernantes. Y esta es la esencia, ¿no? Que también a mí me gusta contarles cuando vienen jóvenes periodistas a la redacción de 12TV. Esta es la esencia del periodismo que hoy presentamos aquí, el que Mercedes también ha llevado a cabo. Mercedes es una mujer que se ha ido reinventando a sí misma. Y por eso le agradezco mucho que esté aquí, que haya participado conmigo también en tantas cosas para ayudarme a crecer como periodista. Vamos a conocerla un poquito más e iniciamos esta charla. Así que gracias a todos por estar aquí. Mercedes Gómez-Cedo proviene de una familia con 4 hermanos, 2 valencianos y 2 andaluces, porque sus padres se trasladaron de Castellón a Coín, en la provincia de Málaga, cuando ella tenía tan solo 7 años. El periodismo le viene de familia. Su hermano Ángel, que trabajó en Diario Sur, fallecido muy joven en 1983, da nombre al premio de periodismo Ángel Gómez-Cedo. Mercedes se matriculó en la Escuela Oficial de Económicas, la Escuela de Comercio, por imperativo paternal, un tiempo que combina con incursiones en Radio Sur, una de las muchas emisoras de Onda Media y FM de titularidad pública que dependían de la Secretaría General del Movimiento. Tenía 14 años y actuaba a espaldas de su familia. Unos años más tarde, ya en Málaga capital, Mercedes se cuela en el cuadro de actores de Radio Nacional, el tan añorado y creativo teatro radiofónico. Desde ahí recibe ofertas de campañas publicitarias de Cervezas Victoria, por lo que le pagaron 300 pesetas de la época, lo que le sirvió para plantarse ante su familia y plantear su vena periodística y artística. Poco más tarde llega a la cadena COPE de Málaga, donde se incorpora como locutora de primera y donde estuvo 2 años, antes de trasladarse a Madrid, otra vez por imperativo familiar, para presentarse a las oposiciones de Tabacalera. Pero en lugar de presentarse a esa cita, decide ingresar por cuenta propia en la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión. Mercedes se casa en Madrid con un ilicitano, con quien tuvo 3 hijos. Retoma su actividad radiofónica en Alicante y en Radio Popular como Chica para Todo, haciendo de reportera, publicidad, sustituciones y producción de programas. Se hace profesora de formación vial y de ahí directora de autoescuelas de formación vial. En los años 80 Alicante estaba en auge. El turismo, la transformación social y el crecimiento de la provincia trae a la capital alicantina nuevas emisoras de radio. Aterrizan Antena 3 y Radio 80, donde Mercedes se convierte en una de las voces habituales, desde donde pasó poco después a Radio Orihuela, de la cadena SER. Sus conocimientos y preparación en seguridad vial contribuyen a sus colaboraciones en Onda Cero Alicante y también en el Congreso Nacional de Tráfico y Seguridad Vial, celebrado en Elche. Ya en los años 2000 se expanden las televisiones locales por toda España. Mercedes participa primero en Localia Televisión y después en el proyecto televisivo Tele7 en Alicante. La radio siempre ha estado presente en su vida, alternando con programas de televisión y con incursiones en la prensa escrita. Desde mayo de 2021, Mercedes Gómez-Cedo locuta el programa mensual Somos Periodistas en la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante APA, realiza en colaboración con Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche y participa activamente en las tertulias televisivas de actualidad de 12TV, en el programa de reivindicaciones vecinales Alicante Directo también de 12TV, por el que presume que últimamente mucha gente la da a la calle por su imagen eternamente transgresora. Hoy queremos conocer más a fondo la vida
una pandilla de gente muy loca a la que me uno cuando quiero hacer una locura. Estoy bien, porque acaba de arrancarte y justo empiezan las lluvias. ¿Qué tal, Mercedes? Bueno, nos faltan muchas cosas aquí, ya lo sé, así que rebuscar vamos a en hablar las más. entrañas de la vida a mí me ha sorprendido. ¿Es la única vida que he vivido o esta era otra? Vamos a empezar por el principio, Mercedes. ¿Cómo fue tu primera incursión en el periodismo? Quería un poco aclarar lo que ha dicho Elvira, porque hay gente que se ha quedado con esa intrusión. Sobre la fecha de nacimiento, yo soy mayor, ¿eh? Ese es Seguro uno de que los mayor que secretos, todos vosotros. ese es uno de los secretos mejor guardados. Menos que alguien que hay aquí, que me ha precedido en este espacio. Bueno, no, ocurre que he vivido en otra sociedad. He tenido una vida que ha supuesto muchos cambios. Es decir, 3 o 4 generaciones donde ocurrían cosas muy deprisa. Ahora hay muchos cambios y evidentemente se notan, pero no es aquel contraste. Así que yo creo que nací en el 46 hasta que un día me di cuenta de que no me llegaba la partida de nacimiento. Sabes que hoy día todos los sistemas digitales nos permiten tener la facilidad de pedir documentos. Claro, aquello me sorprendió. Me presenté en las oficinas correspondientes de Castellón, que es mi lugar de nacimiento, y me di cuenta de que estaba inscrita no el 21 de julio del 46, como pone mi DNI, sino el 25 de julio del 47. Pasé con la jefa del departamento para ver un poco qué estaba ocurriendo. Ya sabéis que todos los sistemas se mecanizaron en un momento dado. Claro, ¿por qué no recibía la partida? Porque al mecanizarse, el sistema no ofrecía el dato correcto. Yo pedía una partida de nacimiento de 1946, pero estaba anotada en 1947. Bueno, resolvimos al final, y luego lo consulté con algún familiar mayor, que mi madre se casó embarazada. Y mi padre, que era un elemento influyente en Castellón, consiguió con un pequeño regalo que aquel funcionario me inscribiera en el 47 por aquello del qué dirán. Así que yo nací pura y limpia por obra y gracia de mi padre. Menos mal que no me lo pidieron para jubilarme, porque me jubilé con 65 de los de verdad, cuando realmente yo tenía 65 de mentira. Bueno, me preguntabas... Y así empezó tu historia, ¿no? Así empezó mi historia, así empezó tu historia ya para contrarrestar a lo establecido. Es curioso que cuando revuelves en la historia de tu vida y piensas, ¿de dónde viene esta afición? No sé, de la radio, de la comunicación. Pues es curioso, pero la afición de la comunicación me viene de la incomunicación. Yo era una niña que estaba permanentemente castigada. Claro, era la mayor de 4, mis padres no sabían cómo se manejaba esta situación de educar hijos, y es que yo he llegado tarde castigada. Entonces me di cuenta de que el castigo, un poco como la historia de Sísifo, que nos la voy a contar, el rey de Corinto creo que fue, al que le mandaron, porque se rebeló contra los faraones, le mandaron contra los dioses, le mandaron subir una piedra por una montaña y hacer esa operación el resto de su vida. La piedra se caía porque pesaba mucho y al día siguiente hacía lo mismo. Entonces yo cogí estos elementos de estar castigada y empecé a escribir lo que pensaba. Es curioso cómo las historias de la vida originales luego se reproducen con el tiempo. Si tú piensas en cosas que te ocurren después, les buscas el origen. Y es curioso porque todo tiene un origen, parece que no. Incluso las cosas que en su momento no te sirvieron para nada, como esta de escribir, porque estoy permanentemente castigada. Pues sí, me sirvió, y me sirvió en los años 80. Oye, uno se pregunta cuando te escucha, Mercedes, ¿qué fue primero, tu bonita voz, tu buena dicción o tu afición por la radio? Pues mira, es algo que hoy día no me serviría para nada, de lo cual me alegro mucho, ¿no? Cuando yo llegué a Andalucía, porque me fui a Andalucía con 7 u 8 años, mis padres intentaron conservar mi buena dicción. Yo había tenido, y tuve después, profesores que se encantaban, no sé, un poco como que hablar andaluz era un poco ser no muy culto. Entonces, es posible que la voz influyera, no lo sé, pero evidentemente tenía la voz de una niña. Pero creo que la pronunciación es lo que me llevó. A mí era muy importante. La radio, como sabemos, no es televisión, por lo tanto, la imaginación en la radio es fundamental. Y una voz
o una dicción correcta que pueden llevar a paraísos indescriptibles. Yo creo que fue eso lo que me llevó, porque cuando empezó aquella emisora sindical, las emisoras sindicales eran emisoras del movimiento. Yo es que soy una niña de Falange. Luego os contaré que no se me ha quedado mucho, más que... Ah, sí, ¿ves? Hasta de lo negativo. Gracias a la sección femenina, yo sé tocar las castañuelas. A ver, ¿quién de aquí sabe tocar las castañuelas? Pues yo, solo yo. Entonces, cuando empecé, la excusa era esa. Y la verdad es que me sirvió de mucho porque, claro, cuando tú lees poesía, te ayuda la voz, la dicción, pero es que yo no leía poesía, yo en la radio leía discos dedicados. Y muchas veces llegaba del instituto apresurada, no me daba tiempo de mirar, los discos dedicados proporcionaban un ingreso a la emisora, pues 3 pesetas por cada notita, para cada disco, que se ponían 3 porque todo el mundo quería el mismo, pero en fin. Y yo leía aquellas dedicatorias de manera improvisada. A veces me quedaba en la mitad del camino de la lectura, porque claro, esto era un pueblo de Málaga, y había mucha de la población vivía en el campo y se vivía de la agricultura y la ganadería, como es natural. Aquellos discos dedicados estaban bien dedicados. Dedicado a mi vecino Pascual, para que se entere que me he dado cuenta que ha entrado en mi huerto, se ha metido con... A mí me parecía muy raro, el dinero manda, yo siempre he trabajado en emisoras privadas. Lo que pasa es que ese tipo de cosas dichas con tu voz y tu dicción y tu manera de hablar seguramente que entraban mucho más suaves. Pero no me daba la risa, me daba el miedo entonces. A mí me ha parecido admirable, cuando lo hemos escuchado aquí en el vídeo, lo del cuadro de actores de la radio. A mí me parece que eso, los jóvenes que están aquí a lo mejor no han conocido esas cosas, pero a mí me parece tan fascinante hacer teatro en la radio, sí. Contar historias en la radio. Es que cuando fui a Málaga a terminar mis estudios, también quise hacer incursiones en la radio. Claro, yo estaba desconectada totalmente de la radio sindical. En Málaga no había ningún resto, así que me aproximé a Radio Nacional y evidentemente no podía entrar en la plantilla. Pero a alguien se le ocurrió que yo podría formar parte del cuadro de actores. Os aseguro que era maravilloso hacer aquel teatro en donde los caballos se hacían con los cascos, sonando con las manos. Bueno, algunos de los que están aquí sabrán de lo que hablo. Y aprendí mucho entonces, conocí a gente muy interesante, voces maravillosas. La dicción era algo que a mí me preocupaba, me lo habían inculcado y ahí no la perdí, sino que la enriquecí. Fue una experiencia maravillosa y a través de ella conseguí grabar una campaña de publicidad. Alguien se encaprichó de mi voz y eso me supuso 300 pesetas. Yo ¿Tú no te había visto acuerdas de cómo era el eslogan de la... No me acuerdo, no me acuerdo. Sé que lo repetíamos muchas veces, entiendo que yo no tenía mucha experiencia y yo decía, no sirvo para esto. Sí, vamos a repetir. Y no recuerdo el eslogan, pero supongo que era un eslogan de los que después he grabado muchas cosas, porque yo me he dedicado también a la publicidad. No me he dedicado a ella, pero en una emisora pequeña y de provincias tienes una ventaja maravillosa que no la tienes en las grandes capitales. Es como una cadena de montaje de una gran fábrica. Tú estás encerrado poniendo el eslabón de una cadena muy larga. Y esto es lo que hacen las grandes empresas. Pero en las pequeñas puedes llegar hasta barrer el locutorio. Y no está mal. El día de mañana barrer siempre vale para algo. Pero además aprendes de todo y haces de todo. Es decir que yo he sido niña florero en la radio, luego hablaremos de eso. No me hacía mucha gracia, pero ahora cuando hago de niña florero me encanta. Primero por lo que gracia, desde niña a mi edad debe ser apasionante, lo es realmente. Y las flores siempre son maravillosas. Entonces, yo conseguí que todo esto me permitiera estar pegada a la radio. Y no quiero seguir porque le he dicho a Andrés antes de empezar que me dé una patada cuando oiga que hablo mucho. Y yo siempre he querido entrar en un proceso de silencio y esto lo quise empezar a hacer cuando me jubilé y todavía no he empezado. Y hace ya más de 15 años que me he jubilado. Mercedes tiene una forma de hablar sin filtro. Ella va articulando todas las palabras y las ideas que le van pasando por la cabeza, así que por eso dice lo de chica florero, chica para todo. Lo dejamos ahí, sí. Porque en la preparativa me decías otras cosas también, ¿no? Yo en la radio, pero en aquel momento en el que tú empezabas en la radio y a sentir ese gusanillo que decimos los locutores de radio, ese gusanillo de micrófono que tenemos por dentro, ¿tus referentes eran hombres o mujeres? ¿O había referentes? ¿Había en aquel momento alguna voz
particular que decías, yo quiero seguir ese camino? Claro que había referentes, lo que pasa es que los referentes eran masculinos. No había ninguna mujer que fuera la estrella de la radio en ese momento, porque las mujeres no tenían esa envergadura, claro. Entonces, mis referentes, evidentemente Luis del Olmo, al que luego tuve ocasión de conocer y estar con él, José Luis Péquer, Joaquín Prat, por supuesto, grandes estrellas de la radio, y algunas he conocido. Y llegué a tener un referente que se llama María Teresa Campos. ¿Por qué? Porque en mi estancia en Málaga y antes de ocupar un puesto en la COPE, donde ya fue oficial, guardé la nómina. Está María y muy rota, no la hemos puesto aquí porque no habría soportado la cámara. Pero antes de eso conseguía ser un poco de telonera de María Teresa Campos, que trabajaba en Radio Juventud de Málaga, lo que después fue la cadena SER. Claro, ella era la estrella de la radio. Y yo, en verano, no hacía lo mismo, pero conseguía hacer la sustitución. Cobraba poco y tenía mucho entusiasmo, era el personaje ideal. Y esto me permitió continuar con la radio y conocer a estrellas que no tenían nombre, pero que eran maravillosas. Por ejemplo, el compañero de María Teresa, Diego Gómez, no lo olvidaré en toda mi vida, era un ser especial, valioso, comunicador. Engolaba un poco la voz, pero es que era la moda de los tiempos. Este chico nunca llegó a más. ¿Sabéis por qué? Porque era homosexual. Esto se llevaba mal entonces. No se llevaba mal en la sociedad, pero no podías destacar ni tener un nombre. Esto ya resulta chirriaba un poco. Bueno, esto lo hemos ganado, hemos perdido otras cosas, pero eso lo hemos ganado. Así que mis referentes eran masculinos por esa razón. ¿Y por qué me gustaban? Me gustaban porque a mí me encantaba esa radio que yo notaba que era una radio preparada, pero a la vez improvisada. Alguien me dijo el otro día, alguien que está aquí, hombre, has estado un rato hablando sin guión. Y sabe muy bien el que me lo ha dicho porque ha dirigido empresas de esta naturaleza, que la improvisación lleva detrás una preparación. Y es una preparación que luego se apoya de tu pasión, de tu comprensión. Es decir, esto no es aprenderse un guión de memoria. El teatro sí lo es, pero ya ves que no te dejan hacer el teatro con el guión. Al final, aquello que llamamos las morcillas y las incursiones es realmente la parte personal que tú le pones al personaje y a tus palabras. Y luego también aprendí con esto, que es importante, que cuando estás leyendo, tu voz no tiene una tonalidad, parece que está en un plano siempre igual. Y esto produce una sensación de frialdad y de poca comunicación. Aparte eres más creíble cuando estás así. Y bueno, si te dejas llevar ya como yo, puedes incluso meter la pata, que es lo que me ha ocurrido muchas veces en mi vida. Pero a lo largo de todo este tiempo, yo prefiero a alguien que mete la pata que a alguien que no siente pasión por el trabajo y no habla con esa pasión. Para hablar como hablas, Mercedes, y para tener ese ritmo que llevas, hay muchos locutores que hacen ejercicios todos los días antes de enfrentarse a la radio. Sí. No sé si tú sigues con esas cosas, esas prácticas que se hacen de... No, yo... La verdad es que procuro no hacerlo. Procuro que sea mi pan de cada día. Yo siempre he sido un poco teatrera. Por ejemplo, cuando tenía que reñir a mis hijos, y uno de ellos está aquí ahora, cuidado, yo no lo reñía con el boatiné, yo me arreglaba. Porque además mi figura no es muy grande ni muy representativa. Si encima vas con bata de casa y zapatillas, no queda bien. Así que yo siempre he querido mostrar una imagen, no diría falsa de mí, pero en la sociedad que yo me he desenvuelto y dentro de la profesión incluso, nunca he querido dar la sensación de una persona débil. Quiero ser fuerte. A veces me he escudado en la forma de vestir y otras quizá en el sentido del humor. No sé, son manejos, elementos, herramientas que utilizas en tu vida para salir airosa de los sitios. Pero me encanta porque esto me recuerda una palabra que se llama aguanta. Esto me dice todos los días el entrenador, aguanta. Y se me ha quedado tan incrustada que cuando alguien me dice, ¿te duele? Digo, no, yo tengo aquí la palabra clave que dice aguanta. Te hemos visto ahí con cara de sufrimiento en el vídeo, ¿eh? Sí. Haciendo deporte. Es verdad, nos consta, Mercedes, pasamos muy rápido por las etapas de tu vida y lo hemos hecho también en el vídeo. No queremos que se nos quede nada, así que tú lo rescatas, vamos a empezar hacia adelante en el momento tú veas.
Pero como nos interesamos por tu parcela periodística, tu inclusión en el periodismo, tú te hiciste periodista por convicción. Tú tenías, lo hemos dicho antes, a tu hermano Ángel. Él sí que fue a la facultad, pero cuando yo me metí en este mundo no existía la facultad. Sí, voy a hacer una pequeña incursión en ese sentido, ¿no? Porque en realidad muchas veces las carreras son importantes, depende de cómo esté la enseñanza en ese momento, pero por lo menos te relacionas con gente que tiene pasión por ese trabajo, por esa función, y esto ya solo te vale. Vas a la cafetería, hablas con ellos y mira, ya es una enseñanza. Es decir, meterse en el ambiente a veces es más práctico que hacer la carrera en sí. Pero bueno, yo me introduje en este mundo de una manera formal. ¿Por qué? Porque estaba en Madrid preparando oposiciones, yo hice lo que hoy se llamaría económicas, y yo iba directo a ser funcionaria, una alta funcionaria, según mi padre, de Tabagrera, Tabagrera era de la Administración del Estado entonces. ¿Te mandaron a hacer oposiciones allí? Sí, a Madrid. ¿Te fuiste a hacer...? Claro, yo fui 4 veces al centro, o 5, no me acuerdo, pero en ese momento me enteré de que en la dehesa de la Villa, donde está la hora de la facultad, estaba la Escuela de Radiodifusión y Televisión, se estaba creando una escuela para oficializar el tema. Eran los tiempos, la televisión había hecho su aparición y era muy importante, o consideraron que era muy importante, formar a los profesionales, porque la radio era la estrella de la comunicación, ¿no? El periódico también, pero la radio estaba más en el escaparate. Así que en aquel momento, por culpa de la televisión, por el tema de televisión, se creó aquella escuela. En aquella escuela, ¿quién entraba? Evidentemente los profesionales de la radio que habían desarrollado su carrera profesional en ella y que además en ese momento lo estaban haciendo. ¿Cómo entraba yo en aquella situación si yo estaba haciendo oposiciones a Tabacalera? Bueno, pues ahí tuve que interpretar un papel, me fui a ver al director general de la COPE, yo había trabajado en la COPE de Málaga ya previamente, pero tuve que salir para hacer las oposiciones porque mi padre se puso insoportable, siempre lo fue, ese día más, y tuve que presentarme y este señor firmó un documento en el que dijo, indudablemente yo tenía un historial ya y podía entrar en aquella escuela para formar profesionales. Quizá era de las más jóvenes, pero también estaba María Luisa Seco, no sé si algunos la recordarán, lo digo porque nos hicimos muy amigas y ella ya era una estrella de la televisión. Así que con un documento falso, porque no estaba en activo, conseguí entrar. Y en ese curso estaban, bueno, pues esa hornada, José Luis Péquer, Joaquín Prat. Las figuras de la radio no iban mucho, ya os lo digo. Íbamos más los de a pie. Y por supuesto, los de Lomo y había otros tantos. Así conseguimos ese carné o esa titularidad que nos daba la autorización. Es lógico que esto ocurriera porque la facultad se estaba preparando, pero evidentemente, ¿cómo ibas a mandar a la facultad a todos aquellos profesionales que en ese momento ya eran estrellas, muchos de ellos? Dirigían periódicos, dirigían emisoras, eran estrellas de la radio, comentaristas, imposible. La profesión la conocían mejor que los que iban a entrar en la escuela. Así que yo conseguí esto. Después continué ligada al periodismo profesional de la facultad porque mi hermano y yo somos 4 hermanos y siempre ha sido el más afín a mí. Murió con 25 años. A los 17 años le dijeron, no puedes ir a la facultad. Entonces no se hacía periodismo más que en Madrid. No puedes irte a Madrid porque has de estar en casa. Bueno, su enfermedad se llamaba celiaquía, una tontería hoy día. Y él dijo, prefiero vivir menos años, pero yo amo mi profesión. Y se fue a Madrid. Y evidentemente su vida no duró mucho. Terminó la carrera, el último año no pudo estar en Madrid, le mandaron los textos, hizo por correo, entonces la cuestión digital no funcionaba mucho, por correo hizo el examen, le enviaron el título, luego mejoró y trabajó en el Diario Sur de Málaga y más tarde hemos visto ahí que se creó un premio literario en su nombre porque era verdadera pasión. Murió por el periodismo. Bueno, todos hemos hecho cosas por nuestra profesión, yo también hice una cosa, me divorcié. Bueno, primero te casaste en Madrid, ¿no? Sí, me casé en Madrid, claro. ¿Y tuviste 3 hijos? Sí, no, tuve y los tengo, que lo que pasa es que ya no están en casa, claro. Sí, y claro, era muy difícil la profesión para una mujer convalidar esto. Bueno, yo tenía un marido machista que por fuera no quería serlo, pues como muchos de aquí, ¿no? ¿Queréis ser una cosa? Bueno, también las mujeres. ¿Me dices a mí? Bueno, no, pero ahora
ahora han cambiado las cosas, quiero decir que ahora se integra más este mundo actual, las mujeres, pero las mujeres de mi generación hemos vivido con mucho sentimiento de culpa. A mí se me quitaba cuando entraba en el trabajo, pero cuando salía volvía otra vez. Ha sido un trabajo difícil. Mercedes, si es de toda esa época que tú has vivido de esa transformación profesional, era un mundo de hombres, el mundo empresarial, el mundo social, el mundo político, era un mundo de hombres, el mundo periodístico, lógicamente, también era. ¿Cómo te abrías camino? ¿Cómo una mujer se abría camino? Antes me decías que era difícil tener referentes mujeres, y has citado ahí algunas, que eran las que conseguían llegar. Pero ¿cómo una periodista del día a día conseguía abrirse camino? Cuando empecé en la COPE, que fue mi primer trabajo serio, porque tenía nómina, quiero decir, José Miguel Azpiros, que es un hombre al que yo adoro, no está Rosalía aquí, pero ella sabe perfectamente que hace poco, en la noche de Love the Record, tú me refrescarás la memoria un poco, había Benjamín, quizá luego nos lo dirá. Bueno, apareció José Miguel Azpiros porque teníamos que hacer un tribunal que juzgaba algo. Y yo me acerqué a Rosalía y le dije, uy, Rosalía, ¿está aquí José Miguel Azpiros? Sí, digo, estaba allí sentado. Y digo, no ha venido. ¿Cómo que no ha venido? Estaba ahí sentado. Bueno, pues cuando llegó la hora del cóctel, que ya nos mezclamos todos, Rosalía me buscó y me dijo, José Miguel Azpiros. Y yo le miré y dije, a ver, José Miguel Azpiros, ¿hay alguna letra cambiada? Dice, no, yo soy José Miguel Azpiros. Digo, pues no te reconozco. Dice, pues tú eres Merceditas. Benjamín también me llama Merceditas. Tú eres Merceditas, dice. Y claro, tú esperabas a mi padre, ilusa de mí, pensando que el hijo era de la misma edad. Claro, es que hay que presumir de edad. Era su padre. Bueno, su padre me buscó en Málaga. ¿Yo cómo conseguí esto? A mí me ilusionaba mucho todo el mundo de la comunicación y empecé a no decir que no a nada. Me utilizaban, claro que sí. En aquella época empezó Paloma Linares a destacar un poco en el mundo del toreo. En Marbella, en Málaga había mucha afición y no estaba tan prohibido como ahora. Los toros eran la estrella del espectáculo. Cuando Paloma Linares llegó, tenía una capa de protección del periodismo que no se le molestara. ¿Quién le va a hacer la entrevista? La nena. ¿Y dónde? En la cama. Os podéis imaginar, no conservo fotos de aquella historia, pero yo fui empujada al hotel de Marbella donde se alojaba para torear el día siguiente y aquel chico tan flaco, tan joven, su representante, es que está descansando, no sé cómo se organizaron, pero a mí me hicieron entrar allí. El chico solamente se veía el pecho, sabéis que el pecho de los hombres siempre ha estado a disposición de cualquier evento, pero las mujeres no, claro. Pero se subió hasta el cuello, yo me senté en aquella silla cual si fuera una visitante a un enfermo que está en el lecho de muerte y allí hicimos una entrevista. Bueno, ahí estaba siendo utilizada como florero, pero realmente yo no había dicho que no, nadie me empujó, así que yo no decía que no a nada. El día que Débora Kerr vimos que estaba viviendo en Marbella, que además ella y su marido habían decidido quedarse, pues Mercedes, que ha hecho inglés en la carrera. Cuidado que el inglés que aprendíamos entonces... ¿Cómo fue esa entrevista? Que le hiciste una entrevista en inglés. Sí, yo me la tuve que preparar porque claro, el inglés que yo sabía era muy para escribir, pero no para hablar. ¿Serías capaz de reproducir una pregunta? ¿Tú serías capaz de traer a Débora Kerr aquí? No. Pues me resultaría difícil hacerlo contigo, la verdad. Pero yo sé... Por trasladarnos al lugar. Sí, pero no, eran cosas que yo tenía que preparar y además escribir. Yo misma, porque no sabía nadie inglés, pero yo la escribí. Pero esos pequeños logros que a mí me daban seguridad a mí misma y fuerza y entusiasmo, yo estaba entusiasmada, porque a mí no me importaba que me oyeran 4 personas, es que yo tenía una ilusión bárbara. ¿Tú? ¿Alguno de los que está aquí no recuerda que al principio cuando tú llamabas a alguien para que fuera entrevistado en la radio, salía diciendo, es que la radio tiene magia? Yo siempre he oído decir eso. Alguien que se acercaba al micrófono, bueno, si estuviera aquí Vicente Hipólito, que ha sido una estrella de la radio y ahora es una estrella de su vida, y lo tendrá ahí porque ha sido gran parte de todo, él habrá vivido esas experiencias. La radio era la gran droga, pero no para el que la trabajaba, sino cualquiera que se acercaba a un micrófono. No sé por qué.
El hecho de pensar que hay gente que te oye, pero en realidad tú estás hablando a alguien solo, porque creo que es el truco importante. Pensar que hablas solamente con uno, aunque te escuchen muchos. Lo que pasa que después, cuando vas al supermercado y pides la cuenta o estás haciendo una pregunta, te dicen, hablas como en la radio. Sí, Pues tú hablas igual, ¿no? En la radio... Lo peor no es eso. Una vez hice un crucero y el pianista invitó a cantar a... Bueno, yo cuando voy a una tertulia y hay gente y hay un tertuliano hablando, he ido a muchas. Me han aburrido, pero hay gente que dice cosas muy interesantes y os aseguro, claro, cuando estás jubilado puedes ir a muchos sitios. Pero cuando llega el turno de preguntas, se queda todo el mundo callado. Yo siempre hago la primera, para romper el hielo. Cuando alguien aquí me conoce, ya no me deja hacer la segunda porque me conoce. Pero me gusta siempre preguntar porque pienso que... Primero porque tengo una pregunta y segundo porque es muy importante cuando alguien habla que el otro escuche. Así que en ese crucero tan agradable había un pianista que cantaba canciones italianas maravillosas y la gente estaba entusiasmada y de repente pidió la colaboración de alguien. Claro, nadie salió y yo no sé cantar, pero bueno, yo salí a cantar con el pianista. Cuando terminé de cantar, los que había conocido en el crucero me dijeron, cantas como si hubieras trabajado en la radio. Es alucinante. Cuando me hice director de autoescuela, conseguí sacar el carné a gente increíble. Por ejemplo, a la mujer del torero Manzanares, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita esa. Pero a una chica que se sacó el carnet conmigo, que además era azafata, me contaba cosas de sus viajes maravillosas, y cuando se sacó el carnet fuimos a cenar, hablamos ya de cosas íntimas, teníamos más tiempo, y ella me dijo, habrías sido una magnífica locutora. Ya, yo Sí, había no abandonado fuese tú. temporalmente la radio porque no tenía un trabajo aquí, pero ese era mi trabajo. Entonces, pequeñas satisfacciones de tu vida. Oye, Pero yo Mercedes, quería explicar el momento de la radio que vivíamos. Venga, Eso es cuéntalo, importante, que te sí. quiero hacer otra pregunta. Bueno, pues no había muchas estrellas de la radio y el ser mujer, la verdad es que yo siempre he hecho el magazine, básicamente, el magazine de la mañana. Esto te proporciona muchas comunicaciones con gente, entrevistas, el género entrevista me encanta, ¿no? Me gusta mucho porque la gente tiene muchas cosas que decir incluso cuando tú no lo esperas, aunque a veces te llevas unos chascos grandes que luego hablaremos alguno de estos. Tú eres fácil de entrevistar, ¿eh? Porque Pero... tengo una pregunta corta y, Sí. y me lo puedes contar. Yo te quería preguntar al hilo de Sí. hemos pasado el 8 de marzo. Estás ¿verdad? acercando mucho el pie, eso es que hablo mucho, ¿verdad? No. Vale. Si te toco no es porque te quiera cortar, es que luego pues, no se me duerme un poco. Hemos pasado el 8 de marzo, el Día de la Reivindicación de las Mujeres. Antes se llamaba el Día de la Mujer Trabajadora. Exacto. Es verdad, para reivindicar los derechos de las mujeres. Pensamos que hoy pues ya las mujeres estáis bastante mejor, o menos reconocidas por la ley, pero es verdad que todavía falta mucho por hacer. Pero tú has tenido que... antes hemos dicho que te casaste, tuviste 3 hijos y te divorciaste. La conciliación laboral era una palabra, una frase, un concepto que no se articulaba. Pues mira, empezó a articularse, hemos visto en las imágenes bonitas que me has preparado antes, hemos visto una crónica del diario Sur, del diario Información de Alicante, cuando se hablaba de las mañanas de la radio, ¿no? Está Vicente Hipólito, que llevaba las mañanas, luego me entrevistaron a mí, y ahí se hablaba de la conciliación. Esa pregunta no se le hizo a Vicente, pero a mí sí. Y ya se hablaba de esa situación. Yo lo llevé muy mal. Bueno, tan mal que acabé divorciándome. Evidentemente no por la radio, pero por el trabajo en las mujeres. Y el trabajo cuando te apasiona y era de esta naturaleza, es más, la radio no era solamente 8 horas de trabajo, ni 7, ni nada. Todos los que conocen ese mundo de la radio y la comunicación, la televisión, el periódico, saben que no se termina cuando la gente se va a casa. Siempre hay algo más que decir. Y aunque te vayas a la cafetería y estés con los amigos, con los compañeros, estás hablando de trabajo. Es inevitable. Es tanta la pasión y tantas cosas por decir, porque la radio, la prensa, todos los días se están inventando. Es decir, la comunicación es un mundo que da para mucha imaginación. Así que yo me he encontrado en mi vida profesional con compañeros que me han arropado.
me han considerado un compañero más en general, salvo estos pequeños detalles de cuando empecé. Pero yo he tenido compañeros excepcionales, directores de emisora excepcionales y mucha suerte. Yo he procurado también ser compañera, es decir, que quiero mencionar a alguien que ya murió y probablemente no sea muy conocido, pero Francisco Vigueras fue un compañero mío y de la mano de él hice cosas muy originales, como por ejemplo entrevistar a Fernández Ordóñez cuando vino a Alicante en un programa bastante lúdico que hacíamos en una discoteca, donde él nos anunció que se iba a crear una ley de divorcio y todavía no era oficial. Y esto se produjo aquí, en los bajos de la Plaza de los Luceros, que había una cafetería que tenía unos tintes griegos muy elegantes. Y ahí nos lo dijo y hacíamos un programa sencillo y humilde donde había gente importante que decía cosas que probablemente ni escribía ni le escuchaban hablar cuando estaba en grandes medios de difusión. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo, Mercedes. Así que... No, te lo digo esto porque es verdad que me has dicho, pregúntame lo que quieras, sí, lo que quieres. Yo sé que te estás preparado para contestar cualquier cosa, pero fíjate que pensando en lo que no se me ocurra a mí, voy a ver si ficho a una corresponsal que te pueda hacer preguntas que no se me puedan ocurrir a mí. Así que hemos pensado en Lorena de los Ríos de Aranda, a modo de corresponsal. He buscado a Lorena porque Lorena está cursando un máster en Historia de la Europa Contemporánea sobre identidades e integración. El objeto del estudio es el impacto de la llegada de la televisión a España sobre las actitudes sociopolíticas de la población. Y por eso pues he pensado, oye, Lorena, vente y le haces alguna pregunta a Mercedes, así que todo tuyo el micrófono. Gracias, Lorena, por estar con nosotros. Gracias a ti por tu presentación. Bueno, buenas tardes. Hola, Lorena. ¿Qué tal? Al hilo de mi objeto de estudio, yo quería realizarte la siguiente pregunta. En los últimos años de la dictadura franquista, ¿crees que la televisión pudo afectar en la implicación de los ciudadanos en la situación política del país? Pues es evidente que yo entonces no tenía incursiones en la televisión, ni casi en ninguna parte. Pero sí te diré una cosa. Claro, la televisión no llegó en los últimos años, sino que llegó en los primeros años de la dictadura. Pero es cierto que la influencia fue mayor en la dictadura. Ten en cuenta que al principio, lo que es un aparato de televisión, no había muchos sitios, teníamos que irnos a salvar. De hecho, creo que en el año 63 fue el asesinato de Kennedy, y yo estaba estudiando y fui a verlo a una cafetería porque en la residencia de estudiantes que yo estaba no existía un aparato de televisión. Igual que yo, mucha gente. Después sí que tuvo, claro, repercusión. Pero fíjate, la televisión se utilizó, era una dictadura, estábamos viendo una dictadura. Así que, lógicamente, la televisión se utilizó como propaganda de la dictadura. Vamos, no digo nada nuevo, porque los gobiernos de ahora no son dictaduras y también lo hacen. Los medios de comunicación siempre han sido el poder más atractivo al que podían llegar todos los gobiernos. Así que ya se procuraba hacer una, digamos, manipulación especial. Se hablaba, o pedía el gobierno que se supiera, que España era un país en progreso, que la economía estaba bien, que íbamos bien, pero yo creo que se explicaba de una manera un poco para que el ciudadano entendiera que una cosa era la política y otra cosa era tu vida. Es decir, no tengas muchos elementos de crítica, no te los voy a dar, porque no quiero que critiques, no quiero que pienses, no quiero que me cuestiones, solo quiero decirte lo que a mí me interesa y lo voy a hacer de tal manera que lo puedas tragar sin protestar. Así que yo creo que se usaba para esto y el ciudadano así lo tomaba. Al final de los años de la dictadura, bueno, pues la televisión ya tenía sus propios telediarios. Creo que se llamaban telediarios, no, ¿cómo se llamaba? Andrés, ¿no me ayudas? Claro, ¿cómo estamos? ¿Telediarios? Ah, telediarios, sí, sí. No, telediarios. Bueno, yo recuerdo... Bueno, no era otra cosa. Fijaros, yo recuerdo, para que veáis que tan mala memoria no tengo, recuerdo que había dos presentadores, pero especialmente uno de ellos que se llamaba David Cubero. Este era un señor muy serio que te leía las noticias tal cual, no se equivocaba nunca, pronunciaba hasta las comas, era perfecto. Y yo, y creo que era el sentimiento general, le mirábamos atentamente, sin saber lo que decía, porque en el fondo estábamos esperando que le dieran ganas de estornudar para ver que era un ser humano, porque es que era como si le hubieran metido una caña por el... No lo puedo decir, pero así tiesos.
Si fuese ahora pensaríamos que es un chabot de estos Sí. de inteligencia artificial, ¿no? Era una televisión encorsetada y, bueno, y esto era lo que se pretendía, ¿no? Establecer un espacio de separación. El ciudadano tiene ahí una cosa que quiere y tal. Pero, poco a poco, ¿qué ocurre? Que empieza la incursión de las televisiones privadas. Y claro, ahora hay elementos que vienen de fuera. Por ejemplo, se utilizaba mucho, había programas musicales, evidentemente había noticias, ya lo hemos dicho, y esto, y por si fuera poco, luego estaba el nodo en el cine y todo esto. Pero de momento había que llenar más horas que se iba ampliando el espacio televisivo. Entonces, se incorporaron espacios dedicados a la música, a las novelas, pero también al teatro. Y cualquier cosa que se emitía tenía un tinte, bueno, pues digamos que cultural, porque el teatro estaba basado en novelas de nuestra cultura, en toda la época clásica. Eran todas aquellas versiones que hacían que la familia se sentara en la televisión porque, te guste o no, no hay otra cosa, era una forma de reunirse y estábamos todos callados. Y en realidad las noticias no nos interesaban, porque por mucho que miraras a David Cubedo, yo nunca le vi estornudar. Otra pregunta más. No, simplemente saber desde tu experiencia personal cómo crees que te puede afectar. Pues es que, igual que a mí, a todos, cuando empezaron a incorporarse espacios extranjeros, por ejemplo, música de fuera y tal, ya entre líneas podías ver que había algo fuera que no te habían enseñado. De alguna forma se estaba preparando para que llegáramos a la transición, ¿no? Era una manera de abrirte el espacio para que tú fueras tomando aquellas libertades, fueras abriendo un poco el cerebro. Y así es como yo lo sentí en aquel momento. No era mi objetivo estar en la televisión y realmente me interesaban los espacios culturales y tal, la gente de mi edad. Pero veo que los mayores, al tener que tragar esa televisión, empezamos a ver esto. Luego aparece también esos espacios de las televisiones privadas donde tienes ofertas del exterior. Y esto, y bueno, y luego ya llega el destape y las películas, así que todas aquellas visiones que se iniciaron con la televisión empiezan a suponer una apertura en la sociedad y que no cabe duda que influyó, por supuesto que influyó muchísimo. Y bueno, Y una cosa, dime. que tiene que ver un poco con Alicante, que no se me escape, a pesar de que ocurrió en Madrid. Es que os dije que David Cubedo nunca estornudó, pero ocurrió otra cosa en su lugar que fue muy divertida. Un día, un señor que se llamaba Eugenio Martín Rubio, que era el que hacía los programas era el que hacía la información meteorológica, un día anunció, bueno, ya lo había hecho otras veces, pero ese día anunció que iba a llover y dijo, es que esta vez va a llover, y si no llueve, me quito el bigote. No llovió y al día siguiente apareció sin bigote en la televisión española. Pues digo que tiene que ver y ahora os diré qué relación tiene con Alicante. Se quitó el bigote y apareció sin bigote. Imaginaros, aquello tuvo mucha trascendencia, pero no solo nacional, internacional. ¿Sabéis lo que ocurrió con la prensa francesa? En un periódico francés dijeron, Eugenio Martín Rubio, periodista de formación meteorológica, informativos de anunció que llovería y como se equivocó por orden de la Guardia Civil se tuvo que afectar el bigote. Es que teníamos un poco de mala prensa en el exterior, claro, y apareció con eso. Sí, además, bueno, no recuerdo el periódico, pero en algún lugar he leído hasta el nombre del periódico. Eugenio Martín Rubio era un hombre espectacular al que yo he conocido después en Alicante, porque se casó muchas veces y una de ellas en Alicante, y lo hizo en un globo desde el Postiguet. Alguien puede que lo recuerde. Yo no estuve ese día porque estaba trabajando. Digamos que la noticia fue aquello de hizo una promesa y la cumplió. Y la cumplió, efectivamente. Andamos carentes de esas cosas, ¿eh? Sí. Bueno, ya para finalizar mi aportación, quería preguntarte que desde tu experiencia como periodista, ¿hacia qué formatos crees que se orienta la televisión? ¿El divulgativo, el informativo, el entretenimiento? Yo creo que, a ver, siempre se dice tiempo pasado fue mejor. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. No estoy de acuerdo porque avanzar me parece importante y hay que aprovechar bien los avances. Pero es verdad que la televisión se puede aprovechar para espacios maravillosos. Yo creo el tema de los viajes. La televisión te ofrece paisajes y Lo que situaciones pasa es que Lorena maravillosas. te está preguntando en esa época concreta, ¿no?
Sí, en los últimos años de la dictadura franquista, En ¿de los qué forma cree que se Últimos va años de la orientando? dictadura Bueno, franquista, principio te lo de la digo. democracia, ¿hacia dónde se dirigió? Pues la dictadura y estos últimos años de aquella clase de televisión, la verdad es que estaba muy absorbida por temas musicales y culturales, diría yo. También había concursos, porque aunque el 1, 2, 3 creo que fue en el 70 y tantos, pero antes 73. había concursos también en los que ya la gente se les hacía participar, y esto es que se hacían muchas cosas cara al público, ahora también, pero incluso en la radio se hacían. Así que la incorporación de la gente en los espacios de concursos y su participación ya empezó a darle esa envergadura a la televisión, ¿no? Aparte, Digamos, más entretenimiento. entretenimiento y espacio cultural. El teatro formó, yo creo que el teatro compuso una parte muy importante. De hecho, muchos actores que luego hemos conocido en teatro y en cine se han formado allí con grandes obras, y ellos también echan de menos esos espacios que nos han dado a conocer mucha cultura de nuestra historia de literatura y los clásicos, en una palabra. Y la música. La música era importante, espacios musicales donde promocionaban músicas, no solo españolas, sino de fuera. Yo creo que ahora, incluso he oído decir esto a músicos, no se hacen ahora de aquella envergadura. Muchas gracias, Lorena. Un fuerte aplauso para Lorena, que es la reportera. Gracias. Gracias, Lorena, y espero que te vaya muy bien tu trabajo. Nos encantará después leerlo. Lorena de los Ríos Aranda, que está haciendo el máster en Historia de la Europa Contemporánea, Identidades e Integración. Oye, Mercedes, después sí que ya has ejercido de periodista todoterreno, se te ha visto con tu grabadora, tu micrófono por ahí haciendo entrevistas. Mira, iba a traer el cassette que utilizaba. Qué lástima. Todavía lo tengo con las pegatinas, es antiguo. Y resulta que me he comprado otros más modernos, pero se me han estropeado, solo funciona el antiguo. Suele pasar, ¿eh? Un detalle. Las cosas nuevas no son como las de antes. La programación esa que se llama de los equipos, ¿no? Tiene un nombre eso. Os Sí, puedo justo. decir, eso es. Pues este no lo tenía. Bueno, yo te iba a preguntar, ya sabes que bueno, siempre decimos la herramienta, el trabajo de los periodistas es preguntar. Nuestro trabajo principalmente es preguntar. Después ya articularemos y escribiremos aquello que nos han contestado, lo contextualizaremos, pero nuestro trabajo principalmente es preguntar. Por eso cuando dices y parece que sea algo extraordinario, que tú siempre que vas preguntas, esto es lo que tenemos que hacer por norma todos los periodistas. ¿Alguna vez te han dicho eso no toca? ¿No se puede preguntar sobre este tema? ¿No hemos venido aquí a hablar de eso? Estas cosas que parece que ahora están tan en boga. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo hacía estas cosas, y cualquier mujer, ni siquiera nos decían no toca. Es decir, yo al menos lo absorbía así, ¿eh? Se daban un poco la vuelta y cambiaban de conversación. Ahora al menos te dicen, eso ahora no toca. Pero entonces, bueno, si había periodistas, hombres, era más fácil enfrentarse a ellos porque generalmente las mujeres hemos hecho preguntas de las que no se deben con más facilidad que los hombres. No tengo nada en contra, evidentemente, entiendo, pero ha sido así. Y alguna vez que haces o por ingenuidad o por espontaneidad, por lo que quieras, ¿no? Ni siquiera se molestaban en decirte no toca, sencillamente a otra cosa. De ninguneo, que es terrible eso, ¿eh? ¿Recuerdas alguna situación, alguna pregunta, alguna noticia, algún reportaje que hayas hecho que se resulta especialmente incómodo o chocante? Pues la verdad es que las preguntas incómodas, yo estuve un tiempo haciendo en el gabinete de prensa de Comisiones Obreras y evidentemente conocía los trapos sucios, no de Comisiones Obreras, pero es que hay trapos sucios en todas partes. Supongo que nadie se va a ofender, no voy a hablar de ellos, no, tampoco quiero ser tan mala, pero todos Nos iba a subir la audiencia. tenemos algo en el armario escondido. Y recuerdo que cuando estaba en Comisiones Obreras, evidentemente como llevaba el gabinete de prensa en aquel tiempo, yo era la encargada de hacer entrevistas. Y ya me decían con tiempo, esto no lo saques a colación, porque esto no nos interesa que lo digas. Es verdad. No, en la radio no. En la radio he tenido algún problemilla. Algunas emisoras han tenido intervención eclesiástica, es decir, money. Y claro, es verdad que el dinero te somete un poco. Siempre se ha hablado de la libertad de expresión y tal, y muy poco de la libertad de empresa, que es
otra falta de libertad que impone mucho y que tienes que respetar, porque realmente si tú eres un elemento que forma parte de la empresa y quieres estar con ello, pues a veces tienes que combinar las dos cosas. Y eso está bien, ¿no? Así por lo menos las células no se mueren y están activas. Entonces, en aquella ocasión yo estaba exactamente en Radio 80. Yo sabía lo que era trabajar en una emisora de la Iglesia. Ya lo había hecho en la COPE. Pero claro, mis primeros pasos en la COPE se ve que no era tan atrevida o no tenía aquel desparpajo. Pero en Radio 80, que fue en Alicante, mi etapa en Alicante, me acuerdo que en los años 80 se abrió en Alicante el primer centro de planificación familiar, de carácter privado, no era de la Seguridad Social, era un equipo de gente, psicólogo, ginecóloga y tal, que se habían organizado y en ese espacio clínico habían abierto un centro para atender todas estas opciones. Yo quise darles un conocimiento al público a través de eso, cosas que ocurren en Alicante y la información a los ciudadanos, que yo he apoyado mucho la información local, hay que potenciarla, así que les traje a la emisora y se me ocurrió, no sé si fui yo o por qué salió esa situación, pero apareció la palabra aborto. Y un centro de planificación realmente no era un centro de aborto, era un centro donde ya las mujeres se pretendía que las mujeres no fueran como antes, que te casabas y al día siguiente del viaje de novios la gente te miraba por la calle mal si no tenías ya un poco la barriga hinchada. Y claro, un centro de planificación en aquel momento todavía era un centro de aborto. Creo que yo en aquel magazine. Y al día siguiente, y no precisamente por el director, sino por el redactor jefe, que pertenecía a Locus, apareció una sanción administrativa que venía marcada desde la central. Y yo me fui una sanción, una multa, así directamente. Bueno, me la retiraron, pero bueno, fue un toque de atención. Una advertencia. ¿Qué información o qué entrevista recuerdas con más cariño? Bueno, yo tenía que tenerle cariño a todas las entrevistas, porque trabajando siempre en emisoras, la información local, yo siempre la he potenciado. Y además he estado muy cerca de esa información. Yo recuerdo, estando en Alicante durante un tiempo, trabajé en Radio Minuto, era una opción de la cadena SER, Benjamín se acordará perfectamente, que las empresas se mezclaban mucho entonces y se me escapa en el tiempo quién ponía los capitales en cada sitio. Pero aquella opción de radio era una fórmula de música y noticias muy frecuentes. Recuerdo que cuando llegaba el mes de agosto no había noticias, posiblemente porque nos apoyábamos mucho en los políticos y aquí en agosto todo el mundo se iba de vacaciones. El que podía, fuera, y el que no, a Benidorm, se iban. Y claro, trabajar en una opción de noticias cada 15 minutos era un poco complicado. Recuerdo que los que nos quedábamos en agosto, pues a veces comíamos juntos a mediodía, era un tiempo más relajado, y me decían, ¿y tú cómo vas a hacer ahora para emitir noticias cada 15 minutos? ¿Te lo vas a ver fatal? Digo, pues no, la imaginación te hace, cualquiera lo puede hacer, cavilar, y empecé a inventarme cosas interesantes, pues establecí relación con tráfico y entonces se podía saber cuál era la última matrícula porque estaba muy localizado. Se podía saber, acercándote al mercado y en un punto de conexión correcto, que la merluza al día anterior era tal y al día siguiente había bajado y por qué había bajado. Se podían saber cosas de interés local y general que ocurrían al lado o que por la noche habían salido los bomberos y habían apagado un fuego que fue precisamente porque alguien dejó encendido tal. Cosas que ocurrían cerca de tu barrio, en tu misma manzana a ser posible. Y esto, una noticia llevará a otra, es decir, os cuento una pequeña parte, pero luego te das cuenta que, uy, esto puede ser interesante, esto también. Y entonces vas investigando y averiguando que el mundo de la comunicación tiene muchas vertientes. Y en ese sentido, en aquel tiempo pude cumplir con estos objetivos y tenía mucha libertad para hacerlo y así lo hice. ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo se construía una noticia? ¿Cómo se hacía el trabajo? ¿Salías a la calle y te ibas a buscar a la gente? ¿No tenías Google? ¿No tenías ChatGPT? ¿No tenías estas cosas de la tecnología? Que coger el cassette y marcharte a la rueda de prensa de turno. Y luego volver corriendo y montar aquello.
Menos mal que los equipos eran facilitos. Sacabas la cinta, la metías en otro lugar que también admitía cintas, ibas cortando trocitos y te ayudaba un poco el técnico. Todavía teníamos un técnico porque el que daba las noticias estaba en la pecera y se ocupaba solo de una parte. Entonces, claro, es lo que contamos de las cadenas pequeñas, de no tener una estructura muy grande, tenías un poco que hacer de todo. Y el hacer de todo suponía que en ocasiones no podías acudir a todas las fuentes de noticia. Así que la improvisación era el pan nuestro de cada día. Cuando estabas en el micrófono haciendo un magazine y terminaba porque se había hecho un poco más largo, porque claro, lo había patrocinado esta empresa o habían entrado unas cuñas, se mezclaba con el informativo y el informativo casi lo hacías en directo y a lo mejor alguien de la emisora había conseguido comunicar con el político de turno que en lugar de dar tú la noticia escrita la iba a dar él hablando. Se hacían filigranas, la verdad. Si yo hubiera aprendido a coser como aprendí a improvisar, sería una modista maravillosa. Era fantástico porque de verdad que la improvisación te da muchas capacidades y la radio improvisada funcionaba mucho entonces. Pero vas aprendiendo con eso. Ahora, es importante, al menos para mí, yo creo que para todos los que nos gusta esta profesión, hay que entender que alguien te está oyendo y te merece todo el respeto, no ya por él, sino incluso por ti mismo. No puedes darle tonterías o cubrir su tiempo con... No, hay que pensar que tú estás al otro lado, o sea, lo que llamamos ahora empatía, ¿no? Y dices, pero yo aguantaría a esta tía contándome esas cosas. Así que hay que poner imaginación y hay que poner aquella forma de colocarse en la que tú puedas, con tus palabras, conseguir la atracción de alguien. Y es curioso porque al tener que hacer de todo en la radio, tuve que intervenir en el campo de la publicidad en muchas ocasiones y hacer la típica cuña publicitaria, que muchas veces había que repetirla. Y no es porque te equivoques, porque esto lo lees y no improvisas nada. Pero el tema de si la cuña era de 15 minutos valía tanto y si era de 30 valía mucho más. Segundos. No, tienes que bajar los segundos porque sí, bueno. Pero recuerdo que para mí era un trabajo absurdo porque yo pensaba, a ver, viene el jefe de publicidad, cuando acabes el magazine, Mercedes, quiero hablar contigo. Mira que ha venido el empresario tal, nos va a hacer una campaña, está aquí. ¿Quiere que le busquemos la música tal? Digo, ¿le busquemos? Si esa música es la que más se pone, pues quiere esa música, quiere tal. Siempre igual, con el fondo musical que más se oía en ese momento, tú anuncias la campaña que más se oye y tú piensas, pero vamos a ver, este señor quiere hacer una campaña para él. Yo siempre he pensado que a veces tenemos que educarnos también nosotros, no solamente el otro. Tú eres muy profesional, pero le tienes que decir, ¿usted quiere vender su empresa? Si viene aquí porque somos profesionales, déjame que le diga algo. Bueno, pues siempre igual. Y un día, yo mismo estaba cansada de lo que hacía. Y cuando llegó este señor, le digo al jefe de publicidad, déjame que entre solo con el compañero de control. Vamos a grabar la cuña. Cuando entramos en el control de cuñas, grabé la cuña y le dije, no me pongas música. Silencio total. Pones un poquito de eco a la voz. Y yo quiero dar este mensaje. Que no he dado en mi vida un mensaje más sencillo que aquel, porque dices las cosas tal cual, lo que la empresa quiere vender y lo que le ofrece al consumidor, pero con pocas palabras. Luego el empresario lo escuchó y a partir de ahí todo el mundo quería la cuña sin música. Digo, tampoco es eso, todas iguales. Quiero decir que la imaginación funcionaba mucho entonces. Has conseguido con esa voz, con esa dicción, esa forma de hablar y esas anécdotas y esa cantidad de historia que nos has contado, digo, que has conseguido captar la atención de los auditorio. Yo estoy seguro que ellos están también con un montón de preguntas preparadas para hacerte a partir de ahora. Así que yo he querido romper el hielo con Lorena, pero ahora lo voy a hacer con todos estos que se han convertido en corresponsales también y que están llenando el auditorio. Les voy a pedir que se busquen alguna pregunta. Mientras vamos terminando, yo te quería preguntar por la tecnología. No, pero no creas que siempre ha sido aceptado lo que yo hacía. Hice una vez una campaña y fue rechazada. Y me dijo el director de la emisora, no ha colado. ¿Y sabéis qué era? Yo no sabía que era para eso, aunque me lo estaba intuyendo. Era una campaña con voz sexy para promocionar unos pisos de encuentros sexuales. Y yo no tenía la voz sexy.
la rechazaron. Así que fíjate, Debiste de que me había parecer servido. muy seria para esas cosas. Oye, Bueno. que digo que mientras se van preparando las preguntas, se vamos a ver papel y lecturas, como ya vamos a decirlo aquí. Te has traído un recorte de periódico, ¿qué traes ahí? Estoy mirando todo el rato a ver si consigo No, es que descubrir qué es, pero... a mí, a medida que eres mayor, está muy bien porque en el mundo, en el camino de la vida, incorporar el sentido del humor es muy bueno. Y yo tuve una temporada que trabajé en la cadena SER, en Radio Orihuela concretamente. Radio Orihuela es una emisora que me permitió muchas cosas. Yo llegué allí con muy buen pie y tenía grandes responsabilidades. Y en ese tiempo también escribí sobre política. Me coincidió la época de elecciones y todo esto. Es más, tengo alguna que otra anécdota también de aquel momento. No, quiero decir que, por ejemplo, escribía crónicas y yo misma, cuando buscaba y revolvía en los andrajos de mi vida, me estaba riendo yo sola. El fin de semana pasado, bueno, os aseguro que esta semana pasada ha sido genial, por dos razones. Una, porque me han dicho que me iban a hacer esto, que para mí ha sido muy encantador. Pero es que al día siguiente de esto, ¿sabéis lo que pasó? Que salí a comprar, yo vivo en la Albufereta, salí caminando y había unos andamios con unos albañiles que estaban trabajando. Y uno de ellos me dijo, me encanta tu pelo, niña. ¿Sabéis desde cuándo no me decía es un albañil? Fui feliz, no se lo compréis a las feministas, que yo es que soy de la vieja escuela. ¿Cuántas? Bueno, Luego pasaste otra vez por la obra, luego para aquí, para allá. me supo mal porque... Oye, Bueno, mientras no. tanto, déjame que le diga que Ana, que está actuando de mantenedora con su micrófono, que vayamos pasando para que hagan alguna pregunta. Y ahora Vale. seguimos haciendo. Hola, buenas tardes. Gracias a los dos por participar en esta iniciativa que hacemos con la Universidad de Alicante y la Asociación de Periodistas. Yo te quería preguntar una cosa, Mercedes. Hace poco el Gobierno ha aprobado una ley, dice de transparencia, etcétera, en el que se va a crear una comisión con miembros del Gobierno para que decidan lo que son medios de comunicación, lo que no, lo que es un bulo y lo que no. ¿Crees que está volviendo la censura? Una pregunta súper fácil, así que... Sí, ¿sabes qué pasa? Que evidentemente, lo he dicho antes, ¿no? Los gobiernos, su ansiedad es poseer los medios de comunicación, porque la prensa, la comunicación, las redes siempre han sido el cuarto poder o el quinto, el cuarto poder. Bien, yo creo que la censura ha estado siempre. Lo que ocurre es que antes la censura tenía unas rendijas por las que se colaban, y eso lo dicen hasta los directores de cine, ¿no? Había películas que luego eran visionadas por los censores tan secos, tan directos, y sin embargo había rendijas que se colaban. Claro, los políticos, los gobiernos, la administración cada vez aprende más cosas y se les ve el plumero, es decir, tener unos medios de control que están en el gobierno, hombre, por lo menos podrían ser varios medios de control neutrales o ninguno de control. Por eso decía antes que la censura no está bien, porque la comunicación, nosotros somos el vehículo entre los gobiernos y los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen tiempo de estar todo el día pegados a ver qué hacen los gobiernos ni de controlarlos, unos por falta de tiempo y otros por falta de preocupación, que esa es otra cuestión, deberíamos tener conciencia de ciudadanos y participar. No, yo soy contrario. Es verdad que es que no puede ser porque en las redes sociales se dicen verdaderas barbaridades. Yo creo que lo que no se puede hacer es insultar, pero claro, esto es una cuestión de educación y de formación. Uno tiene que saber lo típico, ¿no? Tu libertad termina donde empieza la del otro. Pero vamos a ver, ¿por qué cada uno de nosotros, cuando queremos informarnos, nos metemos en aquellos medios, en redes sociales, que nos van a decir lo que nosotros queremos oír? Aquello en lo que nosotros, cuando lo de verdad bonito, es oír al contrario, sobre todo cuando tiene argumentos, porque es ahí donde de verdad se aprende. Así que eso formaría parte de esa educación personal de cada uno. Estoy en contra del control, evidentemente. Andrés sabe muy bien que soy muy espontánea hablando. Pues mi pregunta iba a ser, en una sociedad tan polarizada, Mercedes, en una sociedad tan polarizada políticamente, especialmente ahora en estos tiempos, ¿tú te autocensuras o dices lo que quieres? No sé si esto es conveniente. Creo que las cosas con sentido del humor se pueden crear esas rendijas de las que hablaba, de las que decía Rosalía antes. Esas rendijas es el sentido del humor. Hombre, vamos a ver. Os voy a contar un secreto.
Pero Nada, no te preocupes. vamos a ver, Estamos si emitiendo yo, por streaming para el mundo entero, pero tú di lo que quieras. yo voy a cumplir casi 80 años, pero yo he sido una chica mona, ¿eh? Como todas las jovencitas. Si yo estoy en un foro público y el señor que está hablando no me está llegando, mi imaginación se dispara y me pongo a mirar, ¿no? Y entonces digo, uy, si está aquí aquel, uy, aquel le conocí yo en una situación íntima y tal, uy, aquel otro. Quiero decir que estas cosas no las voy a decir en público, porque además, ¿a quién le importa? Bueno, has dicho Seguramente a nadie. Pero es cierto que hay cosas que se han censurado y con el tiempo nos damos cuenta de que no tienen importancia. Como cuando éramos niños y nos íbamos a examinar. Recuerdo que cuando hice mi primer examen de ingreso, que entonces la enseñanza era libre, ingreso del bachiller, yo tenía un miedo atroz y no sabía qué recurso, no encontraba los recursos para calmarme. Y un día lo encontré y yo pensé, estos señores que se sientan en esa tarima también van al retrete y se bajan los pantalones y se sientan, perdonad las palabras, pero esto a mí me calmó. Así que estas son herramientas. Oye, has dicho que tú eras una chica mona, pero el otro día te silbó un albañil, así que algo queda. Ahí está el valor. Aquí está Diego Ferrandiz, que quería también hacerte otra pregunta. Adelante, Diego. Mercedes, yo traía una cosa preparada para, si luego tengo tiempo lo digo, una experiencia. Digo, es que he recorrido una parte de mi vida profesional. No, primero otra cosa, no, que si luego la puedo compartir, la comparto, la traía preparada. Pero como veo que es que habéis hablado casi de todo, pero de nada de anécdotas de la radio divertidas. Y hay una, no por mí, que la he oído 20 veces, pero hay una que no me gustaría que la gente se fuera sin... porque es muy divertida. Es una anécdota en una radio alicantina con personaje emblemático alicantino. Y yo tengo un anecdotario que he escrito de cosas de mías, de radio, y es una anécdota que es una gran anécdota de la radio en Alicante, pero si algún día se escribiera un libro de anécdotas de la radio a nivel nacional, podría haber una que sucedió en Zamora, otra en Sevilla y una en Alicante. Cuéntala, hombre. En cierta ocasión, y estando en una radio 80 exactamente, claro, cuando estás haciendo una radio en la que quieres meter todo lo que ocurre en la ciudad, porque ocurren cosas, aparece el redactor jefe por la pecera y te hace señales que tienes que paralizar un poco aquel programa que tenemos porque hay que meter una noticia de última hora. Y esa noticia es que en ese momento en el Colegio de Médicos de Alicante se estaba nombrando al nuevo presidente del Colegio de Médicos, Don Ricardo Ferrer Alemán, ginecólogo. Exacto. Así que yo no conocía a este señor, pero bueno, no pasa nada. Tenía dos datos importantes. Va a ser nombrado y se llama tal. Así que mientras... el micrófono lo tengo abierto, he de pensar mientras hablo, buscando espacios para pensar. Yo le pregunto, buenos días, don Ricardo, enhorabuena ante todo. Ricardo Ferrer, ¿cuál es su segundo apellido? Y me dice, ¿es alemán? Y yo, no importa, pronúncielo, que lo entenderé. En cualquier caso, dígalo. Dígalo, aunque no lo sepamos pronunciar. Mi segundo apellido es alemán, señorita. Ya, ¿qué pasa? No lo quiere pronunciar. No se atreve a que nosotros dice, sí, se lo voy a pronunciar. Alemán. Bueno, con el tiempo este señor y yo nos hicimos amigos incluso. Era un señor muy alto, encantador, al que yo miraba así. Y bueno, en realidad es un poco como el estornudo de David Cubedo en el informativo de la televisión primera, ¿no? Estas cosas son anécdotas que te conforman. Pues mira, me acabas de recordar, hay otra anécdota en la que yo estaba preocupada cuando en una ocasión se pretendió hacer una retransmisión de un matinal de las hogueras de Alicante, es decir, dar a conocer a nivel nacional desde la cadena local a la central, pasar la información o vivir un día con las hogueras de Alicante. Yo fui la encargada de llevarlo a cabo. Yo estaba muy nerviosa porque las cosas de las fiestas para mí son... Todo lo que el pueblo tiene entre manos para mí es muy importante. Y yo no he nacido aquí y aunque ya estaba integrada en la población, no tanto como para hablar de unas fiestas que no me pertenecen, no son mías. Pero en fin, como me arriesgo a todo, dije que sí. Así que aquello fue una experiencia. Por cierto, en la central de Madrid estaba
María Rosa Quintana. María Rosa, no, Rosa María Quintana. No. Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana estaba en la central. Llevaba el magazine nacional y yo el local. Retransmitimos todo el programa, fue muy bien. Y aquel día, evidentemente, por la tarde-noche teníamos una cena pues con el presidente de la barraca donde habíamos hecho la retransmisión, con el presidente de las hogueras en general, con el concejal de fiestas. Yo la verdad es que me sentía satisfecha porque, bueno, ya sabéis que palabras no me faltan, pero pueden ser inadecuadas, pero estaba satisfecha. Así que me sentaron al lado del presidente de las fiestas, el presidente de toda la fiesta. Estaba necesitando su aprobación. Así que antes de empezar a cenar, es una de las primeras cosas que le dije. ¿Qué tal? Dice, muy bien. Yo me sentí relajada. Digo, ¿de verdad? Dice, sí. A pesar de que hay una cosa que... Uy. ¿Cómo me pongo yo a cenar sin saber lo que es esa cosa? No, pero no te preocupes, tranquilízate. Digo, ya, pero es que... Pero la cosa se ha notado mucho. No. Lo he dicho muchas veces, sí, pero no se ha notado esto. Bueno, el caso es que, para abreviar, yo había hecho en Málaga la transmisión de fiestas. En Málaga, lo mismo que aquí se hacen barracas, allí se llaman casetas. Y horror, había dicho caseta cuando tenía que decir barraca. Este había sido mi error. Y él dice que no se había notado. Es decir, de alguna forma el resto lo había hecho medianamente bien para compensar la situación. Y esta es una historia que se había repetido en mi vida y no os lo voy a contar porque no quiero que me corte. Bueno, pero a los monumentos le llamabas hogueras. Sí. Esto nunca se me olvidó. Eso es lo importante. Y eso que todavía conocía las fallas antes que las hogueras, pero sí estaba integrada porque sabía que era lo más importante. Pero lo otro, si me lo permites, Andrés, lo que sí me traía preparado. Lo que pasa es que les voy a pedir, sí, porque vamos a ir poco a poco terminando, sí que os voy a pedir que pidáis la palabra ahora mismo para que haya por ahí. Lo otro era una anécdota. Así que cuando quieras, Diego. Compartida con ella, que sabe que nos conocemos hace más de 35 años. Y había un programa y a alguien se le ocurrió invitarla. Y yo no la conocía de nada, la conocí a partir de ahí. Y yo iba en un coche con otra persona, íbamos escuchando la emisora. Y luego a la persona que la llevó y tal le dije, la chica esa esa muchacha, pues me ha gustado mucho la voz porque la chica esa tal, y en un momento dado este hombre me dijo, esa chica es una cincuentona. Y le dije, no puede ser porque tiene voz de veinteañera. Pues es una cincuentona. Y una de las cosas que me ha llamado la atención de Mercedes es que siendo una cincuentona tenía voz de veinteañera, pero ahora siendo casi octogenaria tiene voz de cuarentona. Yo sé que se va a morir. No es verdad, la chica de la voz. A ver. Yo sé que se va a morir de 120 o de 130 Así que cuando tenga 120 tendrá voz de 60. No, pero que es una mujer a la que le habrán envejecido otras cosas, pero no le envejece la voz. Y una cosa, Mercedes, te reprocho que te fueras de la radio a las 8 horas. No, pero mira, es curioso. No, a ver, me fui por necesidades del guión. Pero verás, hombre, es que quedarse divorciada con 3 hijos fue un poco duro. Pero bueno, se aprende mucho porque al tener que estar en casa, me saqué el título de directora de la escuela. ¿Pero cómo? No sé, no me preguntéis por qué, pero de repente especialista en la seguridad vial y acabo con unas ponencias en las jornadas nacionales de Elche de seguridad vial y en el gran libro de la seguridad vial. Yo haciendo una ponencia al lado del director general de tráfico, que bueno, es una persona como todos nosotros, ¿no? Por cierto, a pesar de que era mayor, no tenía voz de cincuentón. ¿O es que soy de cincuentona? Cuidado, Diego, y luego te recordaré. Bueno, entonces es una experiencia más que me aportó el conocimiento de otra manera de hacer radio. Es decir, un periodista, un profesional de la comunicación, tiene que ser un poco, como se dice en Andalucía, un maestro liendre que de todo sabe y de nada entiende. Bueno, hay que profundizar un poquito más. Yo me metí en el mundo de los rallies, en el mundo de la seguridad vial, introduciéndome en ese mundo y aprovechando un poco de cara dura. No, quiero decir que siempre te puedes documentar y hacer cosas
ese mundo te abre otras posibilidades y a mí me las abrió en ese sentido. Pues vamos con alguna pregunta más y luego ya las demás las haremos ya en petit comité, desconectados de internet, para que ya nos puedas contar cosas que sean un poco más... Hola, Merceditas, buenas tardes. Nada, que con tu vivaracho estilo, ilústranos un poco, si te parece bien, sobre el tema de la pugna que siempre ha habido para los que somos un poco veganos en esto de la radio, ¿verdad? Y lo que la decía, una imagen vale más que 1000 palabras, y nos lo restregaban mucho los del periódico, los de la tele y tal, pero nosotros contestábamos aquello de una imaginación vale más que 1000 imágenes. A ti, en tu paso sobre todo por Radio 80, que es donde yo más te he conocido y te he seguido, te daban puerta abierta, te daban pie, te abrían la ventana para utilizar la imaginación, o habría un tanto encorsetado en información es contar lo que ha pasado en la rueda de prensa, o como decías tú antes, o algo así, y la imaginación era nula. No, no, en absoluto. Yo, además, lo he dicho al principio, que yo admiro mucho ahora mismo a un catedrático de Alicante que me encanta, es neurólogo, por su descripción que hace del cerebro y cómo habla de nuestras células, que se mueren si no hay imaginación. Imagínate, los que estamos en la radio hemos fomentado la imaginación. Yo me acuerdo, y tú lo sabes, Benjamín, que la radio se hacía característico. Yo me acuerdo haberme escondido muchas veces cuando venía la gente a conocer a esos personajes que se ha imaginado cuando los ha oído. Y claro, tú no querías decepcionarles porque la imaginación es un mundo enorme, enormemente grande. Así que yo estoy a favor de la imaginación. Por supuesto que tiene que haber televisión, no hay lucha. Además, la radio es un medio que cada vez que aparece un medio nuevo, cuidado que viene la radio, cuidado, es como cuando un señor te abre la puerta, le abre la puerta del coche a una señora y cuidado que vienen los fachas. A ver si no mezclamos con el tocino, que son cosas diferentes. La radio siempre ha tenido un sitio. Y mira, me acabas de recordar una cosa. Yo también estuve practicando esa imaginación cuando trabajé en Radio Orihuela. Más discreto porque, claro, había una audiencia de la Vega Baja. Pero en la Vega Baja aprendí muchas cosas de los oyentes. Pero también de mi trabajo allí. Recuerdo que yo cada mañana me desplazaba a Orihuela y tenía que hacer un informativo que en realidad era la repetición del informativo de la noche anterior, porque sabes que a nivel local no hay más cosas. Así que yo misma me sentía aburrida y pensaba, ¿cómo debo aburrir si hay alguien que se le ocurre poner esta radio a esta hora? Y entonces se me ocurrió que sería bonito comenzar el informativo. Ahí viene lo de los escritos, cuando yo era, por discriminación general, niña castigada. Se me ocurrió escribir algo porque yo iba a Orihuela en el tren. Tuve un accidente muy grave yendo en coche y ya acabé dejando el coche en la estación, iba en el tren. El tren era antiguo, iban los asientos unos enfrente de otros. Pero bueno, lo decía porque se me ocurrió que yo podría escribir una pequeña entrada antes del informativo aquel tan aburrido y tan serio, ¿no? Algo que mi imaginación disparara en ese momento, un pensamiento, algo con lo que la gente se sintiera identificado cuando empieza el día, un estímulo, una ilusión para pasar 24 horas. Y dije, esto va a ser genial, yo lo hago en un plis-plas en el tren. Se lo comenté al técnico de turno, que sabes que teníamos la pecera, y luego el señor del control. Y aquel chico, que era muy atrevido y muy loco, casi tanto como yo, dice, esto no se lo digas a Baldomero. Baldomero era el jefe. No se lo digas porque no te lo va a consentir. Ya sabes que él es muy cuadriculado y esto de... No. Pero tú hazlo. Y si luego se va a enfadar, yo te lo pongo. Tú mañana lo traes y lo haces. Así que yo comencé a hacer aquello. Se me ocurría y en 3 minutos, no mucho más, entraba en seco, con un poquito de eco, que siempre me ha gustado hablar así porque nos da una calidad diferente. Yo leía aquel escrito, lo escribía yo, pero lo leía yo misma y le daba la tonalidad y el sentimiento que había mantenido mientras lo escribía. Vi que pasaban los días y Baldomero no me decía nada. Y me decía el control, eso es que no te ha oído. Qué raro, porque él controlaba mucho su emisora. Pero un día yo escribí, me he subido al tren y en la estación siguiente se ha subido un chico guapísimo que se ha sentado delante de mí.
me está mirando fijamente. Bueno, lo voy a abreviar un poco. Y yo me pongo muy nerviosa porque no sé ni dónde colocar las manos, dónde poner la vista. Me mira. Qué guapo, es impresionante. Yo ya andaba por los 50, pero me gustaban los guapos, claro, soy mujer. Y aquella impresión y aquel viaje fueron maravillosos. Y luego el corazón se me iba a la boca cuando paraba el tren porque pensaba, ¿se bajará? Pero no se bajaba. Y no se bajaba. Y seguía mirándome. Todos callados, unos enfrente de otros. Y así llegamos hasta Orihuela. Cuando el tren paró en Orihuela, evidentemente yo me bajaba y pensé que él continuaría hasta Murcia, que es donde terminaba. Y en ese momento vi que se movía. El corazón se me saltó porque pensé, ¿baja en mi estación? ¡Qué emoción! Lo voy a tener casi todos los días si es que tiene un horario parecido al mío. Y cuando se levantó del asiento, hizo así, estiró la mano hacia atrás, sacó algo, lo estiró y salió. Era ciego. Por eso me miró todo el tiempo. Y no te quitaba los ojos de encima. Esto lo conté antes de empezar el informativo. No pasó nada, luego hice el informativo y a media mañana que llegaba Baldomero, pasó por el locutorio. Merce, cuando puedas, vente a mi despacho, que te quiero decir, que quiero ver unas cosas contigo. El técnico, ya te ha oído. Sí, pero me extraña, tantos días. Y cuando llego a su despacho me dice, cierra. Oye, ¿eso lo has punto esta mañana? ¿Es verdad? ¿Te ha pasado de verdad? Y yo digo, ostras, me está oyendo desde el principio y lo único que quiero saber hoy es si eso era de verdad. Y yo dije, ahora no puedo dejar de escribir porque me está saliendo muy bien, se lo ha tragado. Entonces, quiero decir que la radio y los que queremos el mundo de la comunicación siempre tenemos algo en la cabeza que nos lleva, no sé, estás en la cocina cocinando y de pronto se te cae un tenedor al suelo y puedes descubrir una idea brillante y dices, es que eres maravilloso. No, es que eres un apasionado de tu trabajo. Da igual que seas fontanero que periodista, da igual. Si tú te apasionas por tu trabajo, siempre podrás hacer algo más. Por eso, en el mundo de la comunicación de ahora, que se habla tanto, una vez más, ya lo sabemos los profesionales, que viene Internet, que las redes digitales, ¿qué tal? Siempre hay algo más. Yo he encontrado en las redes digitales a periodistas que no han tenido un espacio en el mundo laboral de la empresa que todos hemos conocido y han buscado espacios donde han llevado a personajes y les han hecho entrevistas, y yo he conocido a personas que tenían cosas muy importantes y personajes que han pasado por los medios de comunicación, por un periódico, donde no han podido decir aquello que querían, donde su experiencia o su madurez les da ese espacio en el que un periodista profesional, que ahora no está en ese medio porque hay un amplio abanico, cuando yo era pequeña, pues puede que hubiera 1000 profesiones, no lo sé, pero ahora hay 200.000 millones de profesiones. Hay que buscar la propia y la Eso es lo que corrobora lo que decía Benja, que una imaginación vale más que 1000 imágenes, ¿no? Sí, es decir, lo de la imaginación apuntado. Así no matarás las neuronas. Oye, que fíjate si está teniendo éxito la charla, bueno, tu ponencia, ¿eh? Yo estoy aquí solamente de acompañante tuyo, está teniendo, al parecer, está teniendo un pico de audiencia. Ya sabes que esto estamos emitiendo y se miden las audiencias minuto a minuto, que desde los estudios centrales nos dicen, iban a cortar a las 8 y nos han dicho, chicos, os damos 30 minutos más, tenéis ahí un rato más. No lo vamos a apurar hasta el final, pero es verdad que vamos a agradecer a la universidad que nos haya concedido esos 30 minutos más, porque alguien, igual que Baldomero te escuchaba tan atento, alguien está allí escuchando y dice, oye, que esto vale la pena, vamos a darle unos minutos más. Pero yo quiero terminar, no sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta para hacerle a Mercedes. Ahora es el momento, ahora o nunca es el momento, porque yo sí que quería que cerrase este acto la presidenta de la Asociación de Periodistas, Rosalía Mayor. Pero, insisto, si alguno de vosotros tiene una última pregunta, os pasamos el micrófono. Cerramos. Gracias, Mercedes. Mercedes hoy es una mujer muy reflexiva, ya la habéis visto, entusiasta, compartiendo sus historias. Es muy espiritual. Últimamente es verdad que la relación que me une con ella de ámbito profesional, ella es colaboradora de mis programas,
Me engrandece cada vez que viene Mercedes y se sienta en el plató, porque aparte de alegrarme la tarde, lo que hace también es darme a veces algún consejo de estas cosas de déjate las preocupaciones, lo material, y vente un poco a lo espiritual. Mira las cosas de otra manera. Y ahora sí, Rosalía Mayor, muchas gracias. Voy a aprovechar también para contar una anécdota, ya que estás hablando tú de Yo ese tema. solo quería apuntar una cosa. Claro que cuando eres mayor y quieres... A mí el mundo del trabajo, que ha sido el que más me ha gustado, el de la comunicación, me ha permitido conocerme a mí misma. Y ahora mismo cada día me reconozco más. Evidentemente, el pertenecer a una asociación para mí ha sido espectacular, ¿no? Porque nunca he querido desvincularme. Pero es que no solo eso, sino que es que ahora me dan trabajo. Algunas veces mis amigas, algunas de las cuales están aquí, me dicen: ah, ¿no vas a venir? No, es que estoy preparando tal... Bueno, pero ahora estás jubilada. Ya, pero los jubilados estamos muy ocupados, pero tenemos una ventaja genial, y es que elegimos nuestros tiempos y nuestras pasiones. Y mi pasión sigue siendo esa. Si no digo que no, es porque no quiero decirlo. Ahora no tengo ninguna obligación. Solo me queda la pasión. Así que eso, que no se pierda nunca, porque incluso aunque, como Sísifo, que por cierto, yo estoy leyendo mucho a los clásicos griegos ahora, Sísifo, cuando fue castigado por los dioses a subir una piedra pesada en lo alto de la montaña, que se caía al día siguiente y tenía que volverla a colocar en el mismo lugar, que habrás visto trabajo más absurdo, pues él encontró, sin venirse abajo, en ese trabajo rutinario, pesado y estúpido, la pasión de su vida o su forma de rebelarse. No me vais a tumbar, voy a seguir levantando la piedra cada día, aunque la encuentre en el suelo. Así que adelante con eso para las nuevas generaciones. Meto ya las manos, porque como habéis visto es que es imposible callarla. La anécdota que quería contar es que cuando viene por la sede, pues yo a lo mejor estoy trabajando y cuando oigo la puerta y la voz de Mercedes, que como habéis visto es absolutamente inconfundible, digo, se ha acabado el día. Cierro el ordenador y ya me quedo a escucharla. Siempre es un placer recibirla en la sede, siempre colabora en todo lo que le pedimos. Es un gustazo tenerla, lleva magistralmente el programa que hacemos con la radio de la UMH, todos los entrevistados por ella siempre nos dicen que ha sido un gustazo, así que ha sido una maravilla tenerte, Mercedes. Y muchísimas gracias, Andrés, por supuesto, porque sé que tenía mucha ilusión y muchas ganas de participar precisamente contigo en este ciclo que hoy cerramos en la segunda sesión, gracias a la colaboración de la Universidad de Alicante, que tenemos aquí a varios miembros, gracias a Lorena y gracias a todos por haber asistido. Muchísimas gracias también a los que estáis por streaming y hasta la siguiente. Gracias. Que la próxima sesión de este ciclo de Voces del Siglo XX será el 9 de abril con Manuel Miracandel. Así que os esperamos para esa fecha. Gracias a todos, muchas gracias. Vamos a hacernos una foto, Mercedes.